Hoy tenemos la última sesión de este curso de otoño, que tan brillantemente, y lo dije el primer día y lo quiero reiterar, ha organizado y ha moderado Rocío Rojas Marcos. Tanto ella como yo somos nuevos en el cargo y la verdad es que ha sido un pequeño reto organizarlo y creo que, bueno, creo que hemos salido airosos y hoy termina la última sesión ordinaria. Como ha comentado, habrá una extraordinaria que de alguna forma viene el decanato, con lo cual ahí el horario y el espacio cambian, porque de alguna forma es una cosa que escapa a nuestra decisión, ¿no? Lo primero, dar las gracias a Rocío, no solamente por haber organizado y coordinado el curso, sino también por haberse prestado. Fue un poco la semana pasada ya hablaba de atraco con el profesor Navarrete, pues yo también le atraqué, le propuse que, dado que no podía venir el doctor Camacho, si a ella le importaba, dado que es experta en Tánger, que es una ciudad fascinante, si le importaría hablar hoy, y por supuesto desde el principio dijo que sí, que no tiene ningún problema, y bueno, gracias a eso pues vamos a tener la conferencia de hoy a las 5, sí. Quiero que quede claro por mi parte, ¿no? Bueno, Rocío Rojas Marcos, creo que no todo el mundo la conoce, profesora de Estudios Árabes Islámicos en nuestro departamento, de hace que son 2 o 3 años. Estudió la carrera en esta facultad, también tiene un máster en Historia Creativa y es doctora en Literatura y Estética. En su caso combina bastante bien la cuestión más investigadora con la parte creadora, no es una cosa muy habitual y yo ahí en torno a mi culpa. Tiene varios libros, si no me equivoco, la parte investigadora, uno muy reciente sobre Mohamed Chukri, que se publicó en Málaga el año pasado, luego tiene uno sobre Tánger, Segunda Patria, publicado en Córdoba en Almozara 2018, que viene perfecto para lo que vamos a hablar hoy. Tiene otro libro sobre Tánger, titulado Carmen Lafore en Tánger, en fin, realmente veis que es la persona que más sabe en España seguro sobre el tema. Otro título titulado Sáenz de Soto y Buñuel, creo que también Sáenz de Soto también tiene que ver con Tánger, y otro libro titulado, curiosamente, Tánger, la ciudad internacional. Como digo, toda su vida gira en torno a Tánger, con lo cual hoy, pues, seguro que vamos a salir todos sabiendo muchísimo sobre la ciudad, ¿no? Aparte, también ha publicado, como digo, la literatura creativa, tiene varios poemarios. En el año 2020 publicó en Huerga y Fierro, Habitada por Palabras. En el 2021, aquí en la Editorial Renacimiento, publicó un poema en la revista Calle del Aire y también hace poco, creo que muy recientemente, ha publicado una plaquette en la editorial Hojas de Hierba, título muy whitmaniano, titulado Y si supieran. Y ya por último, termino de nuevo subrayando su parte más creadora. Ha ganado 2 premios, uno el premio Manuel Alcántara de Poesía en el año 2020, un poema muy cinematográfico, Anoche soñé que regresaba a Manderley, creo que es la frase inicial de Rebeca, y otro premio, el DRAC 2020 de creación literaria de la Universidad de Cádiz al poemario GMTT. Así que yo me callo, que yo realmente aquí estoy un poco de bulto. Darle las gracias de nuevo a Rocío y seguro que vamos a aprender mucho sobre Tánger y sobre lo que supone esta ciudad tan fascinante. Gracias, Rocío. Nada, por favor, al revés, a ti por haberme ofrecido dirigir este curso, porque efectivamente yo me dedico a estudiar concretamente la ciudad de Tánger, pero me interesa muchísimo la literatura relacionada con la ciudad y con los espacios urbanos y cómo funcionan esos espacios en la literatura. Por tanto, al revés, para mí ha sido una maravilla organizar este curso y cuando el otro día teníamos que solucionarlo, vamos, yo al revés, yo vengo encantada en cualquier circunstancia, suelo hablar de Tánger, al revés, suelo ser bastante pesada como salga el tema, o sea que pues, si no me ciño a la presentación de PowerPoint que traigo, podríamos estar aquí horas. Entonces, bueno, creo que lo voy a intentar. ¿De acuerdo? Voy a ir intercalando fotografías con algunas citas que traigo. Algunas las he pegado y otras, bueno, las iré leyendo porque eran un poquito más largas. Bueno, yo, como he puesto ahí en el título, he recuperado el título del curso, de la topografía a la tipografía, ¿verdad? Porque, como ya dije el primer día, si lo recordáis, y volveré sobre ello al final también, eso es lo que Juan Goytisolo dijo que necesitó hacer cuando se fue en el año 70 a Tánger para escribir la reivindicación del conde don Julián. Él empezó a convertir la topografía del Dédalo de la Medina tangerino en tipografía, es decir, recogía por escrito toda la información, los carteles, los nombres, transcribía lo que no sabía lo que era, para luego poder volcarlo todo en esa novela absolutamente extraordinaria. Y eso es lo que, de un modo absolutamente apabullante,
se ha hecho durante todo el siglo XX, especialmente, viene desde el siglo XIX y en el XX será, como digo, apabullante, lo que ha hecho toda la literatura en torno a la ciudad de Tánger, escrita desde la ciudad, sobre la ciudad, por escritores tangerinos, por paseantes o por cualquiera que haya decidido poner un pie un día en la ciudad y escribir, que también lo hay, que al final esa literatura evidentemente no llega a conocer realmente la ciudad, nos muestra muchas veces unas ciudades muy estereotipadas, muy orientalistas, pero bueno, que efectivamente también formarían parte de esa inmensa literatura tangerina de la que yo hoy voy a hablar un poco al final y que, bueno, efectivamente hay alguna de una calidad realmente muy singular. Lo primero que hay que plantearse a la hora de acercarse a la ciudad de Tánger, o por lo menos así es como yo lo veo, es la ambigüedad que la propia ciudad nos va a proporcionar a lo largo de toda su historia. Walter Benjamin decía que en el concepto de ciudad hay que entender que es un espacio en el que una multitud, lo voy a leer literalmente, una multitud inabarcable en la que nadie está del todo claro para el otro y nadie es para el otro enteramente impenetrable. Por tanto, la confusión va a estar siempre ahí, va a ser siempre un espacio en el que no sabes bien dónde te estás moviendo. Y eso en Tánger va a ser aún más exagerado y aún más marcado, ¿no? Por tanto, la línea entre qué es mito y qué es realidad y qué es literatura, o qué es literatura llevada a la enésima potencia, va a ser muy, muy, muy sutil y muchas veces yo me planteo incluso si es innecesario diferenciarla. La propia ciudad de Tánger, el Tánger que nosotros hoy percibimos, lo percibimos por la literatura que hemos recibido de ella, por la imagen que hemos recibido de ella. Efectivamente, eso va a hacer que haya tantos Tángeres como escritores hayan escrito sobre ello o como paseantes podamos pasear por la ciudad, porque es una ciudad que nos va a permitir a cada uno de nosotros mirarla o reinterpretarla como podamos ir queriendo. Por tanto, la pregunta al final muchas veces es, ¿y es necesario distinguir la realidad tangerina de la literaria? Porque se confunden en muchos momentos. Tal vez también otra de las preguntas que nos podemos hacer es ¿qué ha hecho o cómo ha logrado la ciudad a lo largo de tanto tiempo, de más de un siglo, mantener esa atracción prácticamente enfermiza de dependencia de muchos autores, de muchos artistas en general? Yo voy a hablar solo de escritores, pero podría hacer lo mismo con pintores, fotógrafos, incluso músicos. ¿Cómo ha conseguido la ciudad atraer, como decía, de un modo casi de dependencia a tantos artistas hasta convertirlos casi en prisioneros, ¿no? Que es como tituló Mohammad Shukri, este escritor marroquí, del que luego hablaré un poco, al norteamericano Paul Bowles. En su libro dedicado a Bowles, él le llama El prisionero de Tánger. Bowles llegó en los años 40 y nunca se volvió a ir. Pudo salir puntualmente, hacer algún viaje, pero nunca volvió a salir. Llegó un momento en que no era como si no fuera capaz de vivir en ningún otro sitio que no fuera la propia ciudad de Tánger. De hecho, conforme se iba haciendo mayor, iba reduciendo su espacio. Llegó un momento que ni se podía mover ya de la habitación de su casa y estaba en su cama rodeado del mundo tangerino que a él le gustaba. Y la gente iba a visitarlo allí y todo funcionaba en torno a su espacio creado, ¿no? Entonces ahí es donde esos espacios se empiezan a confundir, ¿no? Entonces vamos a intentar buscar esos mitos o esa mitología que ha ido generando este aura en torno a la ciudad de Tánger, que la ha convertido a lo largo de los siglos en un sitio tan especial. La primera referencia mitológica de la que se suele hablar en torno a la ciudad de Tánger, a su creación, bueno, pues hay que retrotraernos a época de los gigantes, cuando el gigante Anteo, que era hijo de Poseidón y Gaia, fundó una ciudad a la que llamó Tinge en honor de su esposa. Lo que hacía Anteo era que a todo el que pasaba cerca de su territorio lo retaba a una lucha. Por supuesto, ganaba siempre, nadie podía acercarse a su territorio, a su Tinge. Hasta que Hércules, que iba
de camino buscando la manzana de oro en el Jardín de las Hespérides, al pasar por cerca de Tinge, es decir, por las columnas de Hércules, que serán las que luego se llamarán, ¿no?, cuando él en uno de sus 12 trabajos separe las dos columnas. Cuando iba por allí se dio cuenta que la fuerza de Anteo partía del contacto con la tierra, que era su propia madre. Por tanto, si lo mantenía elevado, Anteo moría porque perdía toda su fuerza. De ahí que todas las representaciones sobre Hércules y Anteo sean siempre con Hércules manteniendo en vilo a Anteo hasta vencerlo. Eso va a ser siempre en Tánger, ¿vale? Si queremos ponerle un perfil, podemos volver al perfil anterior. Al perfil anterior y os lo imagináis ahí, aunque hayan pasado, pues no sé, 30 siglos o más, imaginaros, ¿no?, por poner una fecha, ¿no? Por tanto, esa es una de las primeras leyendas sobre ese origen de la ciudad. Hay otra que estará relacionada con el relato bíblico del diluvio, porque, bueno, cuando Noé, cuando cesaron las lluvias, Noé soltó una paloma, ¿verdad?, cuenta la Biblia, para saber si las aguas estaban remitiendo, si se estaban empezando a secar las tierras, y efectivamente la paloma volvió con la ramita de olivo que le demostraba que había ya tierras a las que poder volver. Pero eso es hasta ahí, bueno, es el relato bíblico, pero la leyenda tangerina dice que cuando Noé cogió la paloma llevaba barro en las patas y él expresó alegremente en lo que está puesto ahí en árabe, que es tinja, que en árabe significa llegó el barro. Tin es barro, ya es el verbo llegar, venir, llegó el barro. Entonces, pero tinja suena a Tánger, porque Tingis será la Tánger romana, Tanja será Tánger en árabe, o Tánger es Tánger, ¿de acuerdo? Por tanto, fonéticamente, efectivamente, el nombre va a venir de ahí, de ese Tinja que dicen los tangerinos que fue lo que gritó Noé al ver la paloma, porque cuando la vio venir, la ciudad de la que venía, es decir, cuando apuntó con el dedo de dónde había venido la paloma, era justo la ciudad de Tánger. Por tanto, ya veis que la mitología tangerina no gasta en peccata minuta. Aquí siempre es a lo grande. Pero os voy a leer un fragmento que para mí es absolutamente maravilloso para que entendáis hasta qué punto lo que podríamos llamar soberbia. Lo que pasa es que la soberbia tiene un matiz muy despectivo, pero el tangerino es tangerino por encima de todo y lo sigue siendo hoy. O sea, bueno, no hay nada por encima mejor en este mundo que ser tangerino para un tangerino. Y digo que el texto que os voy a leer ahora es maravilloso. Es la primera página de una novela del 88 de un autor que firma con un seudónimo que se llama M. de la Sorola. La novela se llama El Egarre el tangerino y es la introducción para el lector no tangerino. Es decir, quien vaya a ir a ese libro tiene que entender a qué libro se va a enfrentar, porque claro, un lector tangerino podría entender la maravilla que es vivir en esa ciudad, pero uno que no lo es, no. Y dice: Tánger es una roca y una plaza unidas entre sí por muchas cuestas arriba y abajo. Está justo en medio del mundo conocido y por ello más cerca de todos los puntos del universo que cualquier otro lugar en el mundo. Por tanto, es el centro del universo. Pero sigue. Según la leyenda, el creador eligió en un principio a Tánger como paraíso terrenal, pero enseguida tuvo que cambiar de idea porque cuando la mujer ofreció la manzana del árbol de la ciencia, del bien y del mal, al primer tangerino, este respondió: ¿pero qué es esto? ¿Qué quieres, desgraciada? ¿Que Jehová nos ahueque de Tánger? Además, yo no quiero saber tanto ni parecerme a nadie. Yo solo quiero ser tangerino. Luego añadió, refiriéndose a la manzana y también a la serpiente: anda y métetela donde te quepa. Y quite esa bicha de mi vista o no respondo. Entonces el creador consideró que así no había manera de escribir historia sagrada alguna y que sería mejor dejar tranquilo al tangerino en Tánger y reiniciar el asunto por el Asia Menor, entre el Tigris o el Éufrates, ¿no? ¿Vale? O sea, esto me parece de las cosas más geniales que podamos leer para entender realmente
hasta qué punto Tánger y los tangerinos consideran que son el mejor sitio y la mejor ciudad del mundo, sin lugar a dudas. Yo puedo decir que estoy bastante de acuerdo con ellos, las cosas como son. Y mirad que me dedico a la ciudad todos los días por algún motivo y que creo que hablo de la ciudad de Tánger todos los días y todavía no me ha aburrido, y hace ya unos cuantos años. O sea que, bueno, efectivamente, como decía al principio, algo debe tener para crear esa dependencia a los bowls, ¿no? Pero bueno, es que esta introducción me parece maravillosa. En la misma línea, un autor que sí es el tangerino, Ramón Buenaventura. Este señor es un escritor para mí muy extraordinario. Él nació en el año 40 en la ciudad de Tánger, ha sido Premio Nacional de Traducción por obras de Gatsby, ¿no? Además, y él traduce tanto del inglés como del francés. Es un escritor fantástico, muy peculiar, muy peculiar. Esta novela, El año que viene en Tánger, es una novela realmente extraña. Tiene 3 apartados completamente distintos uno de otro, no hay una coherencia interna entre ellos y, en cambio, bueno, es un alarde literario. Y en un momento, él es uno de los personajes de la novela y un alter ego, que será León Aulaga, en el que él se desdobla para ser los 2 personajes que van a ir funcionando a lo largo de la novela, y hay un momento en que viene a decir algo parecido a lo que hemos leído en El Egarre el tangerino, y dice: tú y yo nos fuimos y Tánger quedó en manos de los bárbaros. Nosotros no éramos españoles, ni franceses, ni marroquíes, éramos tangerinos. Si a finales de los años 50 Tánger se hubiese convertido en provincia española, nuestra repulsa a la situación habría sido la misma, aunque en tal caso los bárbaros habrían sido peninsulares. Nos pasaba como a los griegos, solo teníamos bárbaros alrededor. ¿De acuerdo? Por tanto, ya veis que el nivel no se rebaja en ningún momento. Va a ser siempre ese, y de ahí solamente para arriba, ¿de acuerdo? No, nunca va a ir para abajo. Pero claro, esto hay que sostenerlo, esto hay que sustentarlo con algo real, algo que realmente mantenga, y más allá de lo que cada uno puede creerse, la realidad tangerina. Y esa podemos buscarla, por ejemplo, a través de la arquitectura. Hay dos edificios, 2 construcciones, una que sí se realizó y otra que no, que creo que son la demostración real, la demostración física, porque efectivamente hubiesen sido construcciones en el caso de que se hubiesen llevado a cabo las 2, de la altura de miras que Tánger tenía respecto a sí misma. Es decir, qué querían que fuese esa ciudad realmente, ¿no? Esto a finales del 19 y el otro justo a principios del 20. Ahora vamos. La primera de ellas va a ser las misiones católicas y la catedral de los franciscanos en Tánger. Este proyecto que estáis viendo y que imagino que os parecerá familiar, porque es el proyecto que le encargó el Marqués de Comillas a Gaudí en 1892 para exactamente eso, la misión católica y la catedral de Tánger. Iba a estar sufragado por el propio Marqués de Comillas, mucho antes que la Sagrada Familia, ¿de acuerdo? Esto será la base para la Sagrada Familia de Barcelona años después. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando se le propuso este proyecto, un proyecto inmenso, Gaudí tardó más de 1 año en terminar el proyecto. Él viajó a la ciudad, le enseñaron cuál iba a ser el espacio sobre el que iba a ir, y allí fue donde diseñó esto. Ahora mismo, en uno de los incendios que hubo en su estudio, los planos ardieron. Solo se conserva este dibujo de alzado original en una tarjeta postal que él envió a un amigo para decirle lo que estaba haciendo, y por eso se conoce el perfil y los planos. Y veis tengo aquí, bueno, esto que hay aquí abajo era el plano de la planta. Entonces, a partir de ahí, Tori, que es el gran experto en la arquitectura de Gaudí, en su tesis doctoral, que es un trabajo absolutamente inmenso sobre toda la arquitectura de Gaudí, hizo un supuesto de cómo sería ese edificio, basándose en trabajos suyos anteriores y en lo que luego hizo para la Sagrada Familia. Entonces, hay unas versiones de la reconstrucción de cómo sería. Era un edificio de una planta inmensa en el que iba a ir la catedral, un convento, un hospital, una escuela para franciscanos, un dispensario médico, todo lo que las misiones ya tenían allí, pero reunido en un mismo edificio y ocupando un espacio muy, muy grande. ¿Qué ocurrió? Que los franciscanos entendieron que esa no era su misión. Ellos estaban allí en misión, bueno, pues de ayuda,
pero para empezar no podían hacer, por supuesto, proselitismo, no podían tener una presencia tan apabullante en la ciudad, porque eso hubiese cambiado el perfil de la ciudad. En realidad, si volvemos a la anterior, si volvemos a la primera, aquí veis que se ve un alminar y el campanario de la catedral. Por tanto, la catedral sí se sigue viendo en el perfil de la ciudad y se mantiene en el horizonte. Pero imaginaros esa inmensidad de Gaudí ahí, eso sí hubiese cambiado mucho más el perfil que ese campanario que ya luego es de los 60. Por tanto, efectivamente se acabó construyendo una catedral muy grande, además muy, muy bonita, pero muchísimo más reducida, más disimulada en el entorno y que, como veis, simplemente sobresale el campanario. De hecho, el alminar que se construyó al lado es posterior. Y ese alminar, sí. No disimular, sino no imponerse de esa manera. Porque, bueno, en principio, además, ellos tenían permiso del sultán para hacer obras sociales en la ciudad y en el país entero, pero en ningún caso podían hacer ni proselitismo, ni podían convertir, ni podían hacer ningún tipo de expresión pública. En las ciudades, todas las ciudades marroquíes hay iglesias y catedrales y han funcionado y siguen funcionando sin el más mínimo problema, pero bueno, tienen que estar, no es que tengan, es que funcionan siempre de un modo un poco más diluido, ¿no? y más además siendo los propios franciscanos, que ellos por su propia formación como orden tendían exactamente a eso, ¿no? A intentar, bueno, pues ser pasar lo más desapercibidos posible. De hecho, en esta época el que estaba al cargo de la misión, que sería el padre Lerchundi, fue una persona que fue queridísima durante todos los años que estuvo en Marruecos, pues yo no sé si estuvo más de 40, en su funeral, que lo enterraron en el cementerio español de Tetuán, hubo cientos y cientos de personas que acudieron en procesión a darle, bueno, a rendirle honores y a despedirse de él. Y bueno, cientos y cientos de marroquíes, sobre todo mujeres a las que había ayudado, porque la labor humanitaria de los franciscanos en Marruecos siempre ha sido muy importante. De hecho, siguen gestionando la iglesia, la catedral siguen siendo de gestión franciscana y la mayoría de la vida religiosa de la ciudad de Tánger, en este caso, la siguen llevando los franciscanos. Entonces, bueno, su perfil ha sido siempre un perfil bajo, siempre lo han hecho. Y bueno, en este caso también. Por tanto, como decía, el hecho de que se plantease este proyecto sí demuestra qué idea tenían los propios tangerinos de la ciudad que querían tener. Una ciudad que no llegó a tener una iglesia de estas características. También, bueno, en principio parece que, claro, era un proyecto tan ambicioso y tan caro que incluso hay quien dice que el propio Marqués de Comillas dio un paso atrás, entonces ya no era tan fácil que económicamente eso fuera viable. Y el otro es el Gran Teatro Cervantes. Este sí existió a pleno rendimiento durante todo el siglo, más de la mitad del siglo XX, y ahora están volviendo a restaurarlo. El Gran Teatro Cervantes fue un proyecto personal, y estas son de las cosas más interesantes de la ciudad de Tánger, y es que muchas de las grandes obras que se llevaron a cabo partieron de decisiones personales, de personas que querían tener un teatro. Yo siempre he comparado el Teatro Cervantes y a la señora que lo quiso tener, que era Esperanza Orellana, con Fitzcarraldo. ¿Habéis visto la película Fitzcarraldo? ¿No? Esa obsesión por necesitar escuchar a Caruso. Bueno, es que Caruso cantó en el Gran Teatro Cervantes de Tánger. Yo cuando me acuerdo del pobre Fitzcarraldo digo, con lo que sufrió ese hombre, y Esperanza Orellana pudo escuchar a Caruso en su teatro. Ella inauguró este teatro en 1913, cabían 11.000 personas en un teatro para una ciudad que no era tan grande, y funcionó, pues como decía, prácticamente a pleno rendimiento hasta los años 50, que ya empezó a dejar de ser realmente viable. La ciudad, ya veremos, cambió mucho el tipo de público que había, pero a pesar de todo se mantuvo abierto casi hasta los 70. Bueno, como decía, en el Cervantes actuó Caruso cuando en una de sus rarísimas salidas de gira internacional salió de Nueva York
y fue a París, a Berlín y a Tánger. Fueron, creo que, los 3 únicos destinos internacionales en los que actuó. Por supuesto hay Juanita Narboni, uno de los grandísimos personajes literarios de la ciudad de Tánger, tiene 2 páginas, creo, enteras dedicadas a la actuación de Caruso en el Cervantes, como si la historia se la estuviese contando su madre, y además muy literaria, porque habla de lo que llovía ese día y la cantidad de bises que le pidieron hacer y cómo llovía afuera y se oía la lluvia. Por tanto, eso está ahí en el imaginario de la ciudad el día que cantó Caruso. ¿Cuánto llovía el día que cantó Caruso, ¿no? Eso se ha quedado como idea en la retina de los tangerinos. Pero aquí actuó María Guerrero, Margarita Xirgu antes de irse a América, Pastora Imperio, por supuesto Lola Flores y toda su troupe. Juanito Valderrama compuso El emigrante en Tánger, cuando conoció a todos los emigrantes republicanos, que mientras él cantaba se ponían a llorar de la emoción de verlo cantar, y les compuso El emigrante y se la dedicó. Por tanto, estamos hablando de un sitio realmente con una enjundia en el mundo cultural muy singular, ¿no? Además era un teatro que lo ha salvado, que fue el primer edificio construido con hormigón armado en el norte de África. Entonces, eso ha hecho que se mantenga en pie hasta el día de hoy, después de décadas completamente abandonado. Esta fotografía que veis ahí era pues de las últimas que se hizo antes de empezar la reforma. Estaba destrozado, vandalizado, porque la zona además había quedado muy degradada, a pesar de estar bastante bien situado, porque está en la cuesta que une la salida del puerto con la entrada a la Medina, arriba en el Zoco Grande, o sea que está muy bien. Muy céntrico, pero era una zona que estaba muy degradada. El teatro estaba muy abandonado y ha estado años. Bueno, ha habido plataformas de intento de reforma y por fin se consiguió hace 3 o 4 años, creo recordar, que el Estado español, que seguía siendo el propietario, se lo cediese al gobierno de Marruecos para empezar una obra de reforma, porque el gobierno de España se desentendió, dijo que ellos no tenían interés ni posibilidad de restaurar un edificio de esas condiciones, a pesar de la cantidad de presencia española que hay en la ciudad. Pero bueno, eso se entendió que no sé si no interesaba o no era parte de su visión de permanencia en la ciudad, y finalmente el Estado de Marruecos sí ha empezado ya una obra por fin, llevan casi un año. Y claro, como la estructura se conserva, lo que hay es que arreglar, bueno, pues problemas de cubiertas y todo el interior y demás, y están queriendo pues volver a abrir un espacio de teatro con salas de exposiciones y un gran centro cultural que lo reavive, y que además ya está reactivando, por supuesto, la zona de alrededor. Ya todo el barrio de alrededor lo están repintando, las calles las están cuidando, lo están dejando muy bien. Yo había puesto por aquí, bueno, ese es el azulejo precioso que lleva desde el año 13 ahí, que está además en muy buenas condiciones, que dice, ¿no?, Gran Teatro Cervantes 1913. Eso, Un escenario en ruinas, es el último libro que se publicó en estos intentos de salvar el teatro, para que no terminase por no caerse, y que finalmente, efectivamente, ha tenido buen puerto con este último arreglo que por fin han conseguido. Esa señora es Esperanza Orellana, y el cartel que pone calle Esperanza Orellana, ese es el que está en la calle que va al Teatro Cervantes. Desde el día que se inauguró el Cervantes, ellos eran de familia de Sevilla. De hecho, el terreno donde se construyó el teatro era de un tío de esta señora que se llamaba Frasquito el Sevillano, y si tuviésemos un mapa del Tánger de principios del 20, veríamos un terreno enorme que era la huerta de Frasquito el Sevillano, y él la fue vendiendo por parte, y a su sobrina le vendió donde se construyó el teatro. Y esta calle, que es... Perdón, que lo he hecho al revés. Es aquí donde está este hombre, este señor pintado. Esto es un cuadro de una pintora que se llama Consuelo Hernández, que tiene una serie de cuadros sobre la ciudad de Tánger muy bonitos. En esta calle que entra, ¿de acuerdo?, se llama calle de Esperanza Orellana, y sigue manteniendo efectivamente el cartel con las letras de calle de Sevilla, porque eso se le encargó aquí, igual que el cartel de Gran Teatro Cervantes, a una fábrica de Triana, y se trasladó a Tánger para ponerlo. Y esa calle, esa junto a otra que ahora veremos, son las dos únicas a las que no se les ha cambiado el nombre en la ciudad.
En la ciudad es uno de los grandes problemas que ahora mismo es un debate abierto, la pérdida de conexión entre el pasado y el presente, desde los años 60 hubo algunos movimientos y en los últimos años se ha acrecentado por cambiarle los nombres a las calles. En Tánger todas las calles tenían nombres o de países, o de pintores, o de escritores. Entonces, bueno, pues... o gente que hubiera hecho algo por la ciudad. Están México, Bélgica, la Plaza de Kuwait, Holanda, Estados Unidos, y luego están, no sé, está Velázquez, la calle Velázquez, está la calle Alejandro Dumas, está la calle... Todo lo que... Rembrandt, que además hace esquina, y es el famoso Hotel Rembrandt, hace esquina con la... O sea, esas eran las calles, más gente que hubiese hecho algo por la ciudad de Italia. Italia es una de las que sube arriba a la casa, una calle preciosa. Y esas calles, a la mayoría, se le han cambiado ya el nombre, porque, bueno, con los cambios, evidentemente, al incorporarse la ciudad al Estado de Marruecos, se decide que esos no son nombres representativos, cuando es lo contrario, eso es lo más representativo de la ciudad, y los propios historiadores de la ciudad están haciendo lo posible porque eso no se cambie, porque además les están poniendo nombres que la mitad de la gente no sabe ni quién son, nombres de señores o de, no sé, de escritores árabes o así, pero que no tienen conexión real con la ciudad, y la gente sigue llamando a las calles por el nombre que siempre han sido. Entonces hay veces que tú vas con una dirección de un, no sé, buscando cualquier sitio, una tienda, un hotel, y preguntas por la calle Abdallah no sé cuánto, y te dicen, ni idea. No, pero debe estar, y a lo mejor mira y dice, en la calle Goya, sí, en la calle Goya, y en la calle Goya, y él no sabía ya cómo se llamaba, entonces seguirá siendo Goya, seguirá siendo Velázquez, ¿no? Entonces, eso es, bueno, como decía, es uno de los grandes debates abiertos que hay ahora mismo en Tánger, porque los historiadores están queriendo que no se haga, porque realmente es una pena. Perdona, no conozco la ciudad de Tánger, pero por lo que me estás contando, es muy española la ciudad, ¿no? Ahora llegaremos mucho. Sí, mucho. Por eso es tan interesante. De hecho, ahora tengo una parte en la que vamos a hablar. Entonces, bueno, después de todo esto, que simplemente era como por plantear un poco hasta qué punto el mito tangerino es tan exagerado y sigue bebiendo de todo esto, ¿de acuerdo? La vida cultural tangerina sigue siendo interesantísima, sigue siendo activísima, es sorprendente la cantidad de exposiciones, de presentaciones que hay, de congresos, conciertos, y es realmente interesante. Es verdad que ha habido una época muy de crisis, ¿no? Los 80, los 90 fueron décadas muy duras, pero la ciudad está remontando a pasos agigantados, ¿no? Por buscarle alguna razón, yo creo que una de las primeras razones, evidentemente, es el lugar geográfico en el que se encuentra. El lugar geográfico a medio camino entre Europa y África. Paul Morand, el escritor francés, dijo que era la ciudad más africana de Europa y la más europea de África, porque en Tánger realmente la confusión es muy sorprendente, o era evidentemente más la primera mitad del siglo XX, pero lo sigue siendo. O sea, no ha perdido esa complejidad social ni física siquiera de la propia ciudad. La sociedad tangerina se ha gestionado siempre o ha crecido a partir de lo que yo muchas veces he llamado una ciudad de aluvión. Tánger es una ciudad de aluvión a la que tanto de un lado como de otro, como si estuviese en el limes de un río, de hecho en un limes romano de frontera, porque al final el estrecho hace ahí como límite geográfico sobre el que se vuelca todo ese limo, que al final va a ser la parte más fértil de un río. Por eso, si Tánger crece sobre ese limo, va a ser tan fértil, va a ser tan productiva, y eso creo que es una de las razones. Esa condición, además, maleable, va a ser la que haga que la ciudad se vaya siempre adaptando a cualquier circunstancia, o que cualquiera que quiera adaptarse dentro del molde tangerino puede hacerlo perfectamente con sus condiciones previas, con las condiciones con las que venga que quiera eliminar, y a lo largo de todo el siglo XX ha habido, podríamos nombrar muchísimos ejemplos de gente que se reinventó y empezó a vivir una nueva vida en la ciudad de Tánger, y quizá quien mejor supo encontrarle las palabras
maleabilidad tangerina, a esa facilidad de deformación, fue William Burroughs. William Burroughs estuvo allí en la época más terrible de su vida, después de haber matado ya a su mujer. Él huyó de México para que no... ¿Sabéis quién es William Burroughs? Un escritor norteamericano de la generación Beat. Es uno de los grandes revolucionadores de la literatura norteamericana del siglo XX, aunque bueno, hablar de él frente al profesor Guijarro, que es su especialidad, es un poco loco, pero bueno, William Burroughs escribió Junkie. De hecho la palabra junkie nosotros la tomamos de su novela Junkie, era un completo junkie, en el pleno sentido de la palabra, porque para eso la creó, ¿verdad? Y en ese estado de permanente drogadicción y de enfermedad constante, pues generó una literatura absolutamente asombrosa, basada en lo que él llamaba los cut-up, que eran como fragmentos entrecortados que parece que no tenían sentido y de hecho es bastante complejo de comprender. Y como decía, él jugando a Guillermo Tell le pegó un tiro a su mujer en la cabeza en México, en un momento de delirio, la mató. Allí él dijo que había sido sin querer, porque efectivamente estaban jugando a Guillermo Tell. Y él se fue de México sin pena ni gloria y llegó a Tánger. Claro, en Tánger él, era ya conocido, además, era un escritor conocido. Se metió en una pensión que sus amigos llamaban Villa Delirium, del horror en el que vivía allí, y allí empezó a escribir la que sería una de sus grandes novelas, que será El almuerzo desnudo, Naked Lunch. Naked Lunch, en principio, a pesar de la confusión, gran parte va a hablar de la sociedad tangerina que él está conociendo. Entonces va a haber un momento en el que diga que... os he puesto esa primera página de un libro de Naked Lunch, por si alguien lo quiere, algún mitómano por aquí, porque cuesta algo así como $5.000. Lo encontré ayer en una página de estas de subasta con una firma original de Burroughs. Sí, ¿verdad? Total, firma original, hombre, nadie quiere una firma de Burroughs. Y entonces hay un momento en el que dice la zona, que será la interzona, ¿no? Que él llamará interzona a la ciudad de Tánger. Por tanto, ya ha creado además el palabra interzona, esa zona intermedia de confusión constante. Dice, es un único edificio enorme. Las habitaciones están hechas de un cemento plástico que se comba para acomodar a la gente. Pero cuando hay demasiadas personas en una habitación, se produce un suave plop y alguien pasa a través de la pared hasta la casa de al lado, es decir, a la cama de al lado, dado que fundamentalmente las habitaciones son camas donde se llevan a cabo los negocios de la zona. Un rumor de sexo y comercio agita la zona como si fuese una vasta colmena. ¿De acuerdo? Por eso decía yo que creo que William Burroughs, con su interzona y ese pluff, es el que supo, en cierto modo, recrear muy bien esa sensación de plasticidad que va a tener la ciudad. Siempre va a saber adaptarse y va a permitir que alguien, si se tiene que ir a la habitación de al lado o a la cama de al lado, no pasa nada, porque esto es Tánger y seguimos, ¿vale? Y todos vamos a poder caber. Por tanto, me parece muy interesante cuando él, además, eso, como decía, vivió encerrado, vivía muy recluido. Prácticamente hay quien dice que solo salía para buscar dosis de metadona, dosis de lo que estuviese pinchándose en ese momento, y se volvía a meter y volvía a escribir. Entonces, ese lugar geográfico que yo decía que va a permitir esa flacidez para funcionar socialmente, va a tener un punto de inflexión, es decir, ¿por qué se convirtió esa ciudad en ese punto, aparte por la propia naturaleza del lugar, en un sitio que llegó a tener lo que se conoce como el Estatuto Internacional de la Ciudad de Tánger? Y bueno, en principio lo que le vino de un modo casi fortuito es lo que acabó convirtiéndose en eso, y es que a mediados del siglo XVIII, cuando el entonces sultán de Marruecos, Muhammad III, que se considera el sultán que creó el Marruecos moderno, que luego ha derivado en el país de Marruecos que hoy conocemos, es el gran estructurador de un primer Marruecos en torno a un Estado centralizado.
Como decía, Muhammad III, a mediados del siglo XVIII, le escribe una carta al rey Carlos III para decirle que va a atacar las plazas en posesión española entre Ceuta y Orán, en una ofensiva de expansión. Entonces Carlos III efectivamente le declara la guerra. Hay un momento de crisis que no acaba bien para Carlos III, pero que hace que Muhammad III, el sultán de Marruecos, al ver que va a tener que entrar en guerra, decide enviar a la ciudad de Tánger a todas las representaciones diplomáticas en el país. Claro, es una decisión que él pensó que sería muy buena, porque es decir, me alejo las presiones diplomáticas de la corte, es decir, las alejo, en ese momento él estaba en Mequinés, estaba la corte, las alejo de aquí, a mí dejan de presionarme y se quedan aisladas en la ciudad de Tánger. Pero claro, lo que hizo fue que efectivamente la ciudad de Tánger se quedase aislada, pero aislada con todas las legaciones diplomáticas en el país hasta ese momento. Y entonces la ciudad empieza a funcionar pues, de un modo prácticamente independiente, porque claro, el sultán se olvida de eso, es decir, empieza a delegar la gestión de la ciudad, las mejoras que hicieran falta, todo lo que fuesen necesitando, cada país va a ir gestionándolo por su cuenta. Entonces es el momento en el que empiezan a abrirse colegios de las distintas nacionalidades, hospitales, correos. En Tánger había hasta 4 estafetas de correos, con correo regular, francés, alemán, español y británico, colegios de estas tantas nacionalidades más otros cuantos, había un hospital italiano, había un hospital español que sigue funcionando, por supuesto el hospital francés, había un instituto Pasteur de investigación. Todo eso empieza a funcionar ya desde principios del siglo XIX en adelante. ¿De acuerdo? Por tanto, la ciudad se acostumbra a vivir de un modo independiente. Hay un momento en que prácticamente dejan de pedir autoridad al sultán o dejan de responder ante la autoridad del sultán y prácticamente dejan de pedir permiso, porque el sultán sabe que van a ir delegando. A lo mejor es de facto que dice sí, con tal de que lo gestionen ellos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace que la ciudad se acostumbre a ser una ciudad independiente. Lo que luego, hasta 1923, no va a tomar forma jurídica de estatuto internacional, que será como se apruebe internacionalmente, llevaban ya prácticamente un siglo funcionando de forma independiente. Uno de los ejemplos más... Bueno, esto es un mapa que no tiene nada que ver, son representaciones de cómo era esa ciudad cuando esto ocurrió, ¿de acuerdo? Simplemente arriba la fortaleza de la Alcazaba, la ciudad amurallada y unas cuantas casas. Veis que era una ciudad en principio muy pequeñita. Y como decía, uno de los ejemplos que mayor beneficio otorgaron a la ciudad y que nacen de esta gestión autónoma de la propia ciudad de Tánger será lo que se conoce como la Comisión de Higiene y Limpieza. Este señor, el doctor Cenarro, que es como se llama este señor, en 1888 funda esta comisión con todos estos señores que están ahí a su lado. Veis que hay uno que sería el delegado del Mendub, que va vestido con la ropa tradicional, y el resto son todos representantes de los distintos países que tienen representación diplomática en la ciudad. Por tanto, uno será el ruso, otro será el americano, el francés, tal. Y estará este señor Cenarro, que es el que propone la idea. Esta comisión, evidentemente, nace para poner orden en la recogida de basura. Crean diversos mataderos para que los animales dejen de matarse por cualquier sitio y no haya siempre restos de animales muertos por la calle. Es decir, la salubridad de la ciudad se empieza a tener en cuenta porque la plaza estaba creciendo, la ciudad estaba creciendo, cada vez había más habitantes, cada vez llegaba más gente y hacía falta, y eso nace desde la propia sociedad civil. O sea, la sociedad civil tangerina, igual que antes decía que tiene una conciencia de sí mismo inmensa, la tiene porque la ha sabido cultivar, porque este señor que había llegado allí, pues porque había montado un consultorio médico, se dio cuenta que necesitaba la ciudad y propuso crear esto, y nació desde una iniciativa privada. Y gestionó la ciudad, y las cuarentenas, por ejemplo, también a los barcos se los ponían en cuarentena si había sospecha de enfermedades y se les mantenía aislados en el puerto. Por tanto, todo eso hace que efectivamente la ciudad tenga una conciencia de sí mismo muy grande, ¿no?
Antes decía que el cartel de la calle Esperanza Orellana mantiene el nombre y el del Doctor Cenarro también, ¿de acuerdo? El Paseo del Doctor Cenarro, que es uno de los que sube arriba a la Alcazaba, también tiene, sigue llamándose Doctor Cenarro, por tanto le mantienen el reconocimiento de qué importante fue para la historia de la ciudad, y sigue estando ese obelisco que está ahí, que se puso a su muerte como recuerdo suyo, y que está en, bueno, eso es la calle Italia, es lo que se ve de fondo, en los jardines de la calle Italia. Por tanto, ya veis que la ciudad sabía lo que era funcionar de un modo independiente respecto a su entorno y respecto al país al que nominalmente pertenecía. Yo no sé ni cómo voy bien, vale. Uno de los primeros momentos en los que los pasos hacia el Estatuto Internacional ya sí empiezan a darse de un modo más serio fue en el año 1905, después de la visita del Kaiser Guillermo II. En 1904 se había producido un acuerdo franco-británico de un principio de reparto colonial, y el Kaiser Guillermo vio que no le estaba tocando parte del pastel, y en un viaje por el Mediterráneo decide atracar en la ciudad de Tánger y bajarse para poner un pie y decir yo también quiero. Esto, que en principio fue además inesperado, no estaba aparentemente planeado. Esa fotografía es la fotografía del recibimiento que le hicieron al bajarse del barco en el puerto. Tuvo mucha trascendencia, mucha más de la que parece. Él, en el discurso que dio, no estuvo ni 2 horas en la ciudad de Tánger, o sea que evidentemente lo que quería era hacerse fotos y luego ver qué consecuencias tenía. En el discurso, digo, hay un momento en el que dice: mi visita a Tánger ha tenido por objeto anunciar que estoy decidido a hacer todo lo que esté en mi mano para salvaguardar eficazmente los intereses de Alemania en Marruecos. Pero ahora dice: puesto que considero al sultán soberano absolutamente libre. Entonces, bueno, ahí a mí me parece bastante contradictorias las dos ideas, pero bueno, efectivamente él toma esta decisión, se baja, y como decía, tiene muchas consecuencias, porque unos meses después se está celebrando en Algeciras la conferencia de Algeciras. La conferencia de Algeciras, que será la que reparta efectivamente el Reino de Marruecos entre Francia y España, al que meten de convidado de piedra, porque la situación estratégica del Estrecho de Gibraltar hace y fuerza que España tenga que estar. Aparte de que, bueno, evidentemente España quería otro pequeño imperio, aunque fuese pequeño. Francia y Alemania no podían permitirse que una ciudad como Tánger pasase a manos británicas, por ejemplo, que podía ser una de las opciones, porque teniendo Gibraltar a un lado y de pronto Tánger a otro, es que entonces el paso de entrada y salida del Mediterráneo pasaba a estar controlado por Gran Bretaña. Eso hubiese sido un desastre internacional, ¿no? Bueno, esas son fotografías de la conferencia, y la fotografía del Haj El Mokri, que era el embajador de España, de Marruecos en España en ese momento, que fue el que firmó el tratado de cesión de los terrenos, que finalmente quedó así repartido, ¿de acuerdo? Así es como queda. Lo verde, de ahí para abajo, será el protectorado francés. A España le corresponde toda esa parte del norte, que será toda la parte del Rif, menos la zona roja, que desde 1906 se delimita como zona independiente, ¿de acuerdo? Esa frontera final no se terminará de marcar hasta 1912, pero en el 6 ya Tánger, de la Conferencia de Algeciras, sale como ciudad internacional, ciudad independiente, con un régimen de gobierno autogestionado por las potencias que estaban representadas en la ciudad, y que no tendría intervención exclusiva de ninguno. A partir de aquí empieza a generarse toda una literatura administrativa que será la que termina concluyendo, como decía, en 1923 en el Estatuto Internacional, en el que además se establece todo un sistema de gobierno, evidentemente, interno de la ciudad, con cargos rotativos y proporcionales en función al número de población de cada una de estas naciones ahí. Por eso la presencia española va a ser tan fuerte, porque españoles llega a haber hasta 60.000 censados.
en la ciudad de Tánger. Es el número de población mayor después de los marroquíes, con gran diferencia respecto a todas las demás, a pesar de que Francia siempre tuvo, por supuesto, muchísima influencia en la ciudad, aunque su población era menor. Pero Francia, por negociaciones, consiguió también quedarse con los votos del propio sultán. La autoridad que le correspondía a Marruecos la gestionaba también Francia. Por tanto, de ahí que su presencia en la ciudad fuese mayor, porque tenía voto francés. Entonces, bueno, eso viene a ser cómo quedó el hinterland tangerino, que desde, como decía, desde el 6 hasta el 56, es decir, durante 50 años, de un modo de facto durante más de 20 y 30 legalmente, será lo que ocupe la ciudad internacional de Tánger, que son 373 metros cuadrados y 48 kilómetros de costa repartidos entre, como veis, las dos vertientes, la mediterránea y la atlántica, ¿de acuerdo? Va a estar volcada a ambos lados. Desde ese momento, desde 1906 hasta el año 40, y ahora vamos a ver eso, el leitmotiv de la prensa española cada vez que se habla de Tánger va a ser Tánger es español. Tánger es español, y reivindicarán sistemáticamente el control de la ciudad de Tánger. Un control que nunca le correspondió, porque efectivamente desde el principio no hubo ningún movimiento para que la ciudad quedase exclusivamente bajo control español. Ni siquiera los propios españoles que vivían allí hubiesen querido que eso ocurriese, porque muchos eran españoles que venían huyendo de la propia península, pero que sí se va a ver en la gestión, como antes decía ella, ¿no? en la presencia española de la propia ciudad. Eran tantos los españoles que había, que eso se va a notar, por supuesto, y se sigue notando en todo. Bueno, eso también ocurre en todo el norte de Marruecos, evidentemente, por herencia de la época del protectorado, pero en todo el norte de Marruecos los boquerones fritos los comen como nosotros, la paella se come como nosotros, y el día que toca paella hay paella, y bueno, podría decir otros muchos ejemplos. Hay comidas que tienen nombres en español, incluso alimentos que se nombran con palabras españolas, y como eso, muchos ejemplos, porque son es la demostración de lo más interesante, cómo se adaptó la población española a esa ciudad. Eso fue muy distinto, y eso hay que tenerlo en cuenta también, porque eso es lo que justifica la evidente españolidad de la ciudad de Tánger. Y es que, como decía, no sé si es la... bueno, está una foto. San de Soto, que es un tangerino que quizás sea de las personas que mejor ha sabido contar su propia ciudad y explicar cómo funcionaba la vida de la ciudad. Él decía que en Tánger los españoles eran más pobres que los moros. Y esa frase es más interesante de lo que pueda parecer a simple vista, que parece un comentario aparentemente banal, pero es muy interesante porque, como decía, explica por qué la ciudad fue tan española durante tanto tiempo y sigue manteniendo tantas costumbres que pueden ser fácilmente identificables. Y es porque es que la población española que llegaba nunca fue una población colonialista elitista, nunca se mantuvo en barrios aislados como puede ocurrir en cualquier otra zona de protectorado, en la que la población se mantenía en zonas con sus colegios exclusivos, sus calles exclusivas y sus mansiones maravillosas, ni muchísimo menos. La gran inmensa mayoría de los españoles, menos la autoridad administrativa que fuera, por supuesto, o familias con dinero, la inmensa mayoría de la población eran gente realmente necesitada, gente con muchos problemas, que habían salido de la península buscando un modo de sobrevivir, paupérrimos, y que cruzaron siendo
familias auténticamente pobres, y entonces se asentaban pues en los barrios periurbanos que fueron donde pudieron ir asentándose y viviendo. Por tanto, ahí es donde se va a gestar esa vida constante entre vecinos, evidentemente. De ahí va a nacer toda esa españolidad de Tánger que va a marcar la esencia de esta ciudad durante tanto tiempo. De hecho, el escritor Muhammad Shukri, del que antes estábamos hablando, sobre el que yo escribí una biografía el año pasado, él hablaba un español perfecto, y cuando le preguntaron alguna vez que dónde había aprendido, él dijo que había aprendido de niño jugando con sus vecinos del barrio en la calle, a lo que fuera que jugaran los niños de los años 40. Entonces, claro, evidentemente es porque sus vecinos eran españoles, si no, eso no se aprende, ¿no? Ahora bien, este equilibrio, que fue un equilibrio riquísimo, como estáis viendo, durante décadas, solo se rompió en el año 40. Bueno, he puesto esta foto, perdóname, antes de seguir, porque eso es el corazón más absoluto. Las 3 fotografías son del corazón más absoluto de la ciudad de Tánger, el Zoco Chico. ¿De acuerdo? El Zoco Chico es el centro neurálgico de la Medina, y hay escritores que de un modo muy exagerado decían, igual que en Madrid todo pasa por la Puerta del Sol, en Tánger todo pasa por el Zoco Chico, igual que en Atenas todo pasa por la Acrópolis, en Tánger todo pasa por el Zoco Chico, ¿de acuerdo? O sea, ellos en su visión de sí mismos saben que ese es el corazón. Y si veis, los dos de los lados son el mismo edificio, que era la Pensión Fuentes, era un hotel de unos españoles, y esto es el Café Tingis, que es uno de los grandes cafés más famosos literarios de la ciudad. Y eso es una pequeña placita, porque es realmente muy pequeña, en pleno centro de la Medina. Y bueno, pues como veis, los carteles además se siguen manteniendo, porque a este le han puesto toldos nuevos, pero este cartel que no sale en la foto sigue poniendo Pensión Fuentes, ¿vale? La Pensión Fuentes además tiene una historia, bueno, veis, ya estoy yo hablando, ya me estoy yendo yo de mi PowerPoint, tiene una historia muy bonita, pues si queréis os la cuento, porque esa era la sede de la legación austriaca en la ciudad de Tánger, en pleno centro, claro, antes de que la ciudad empezase a crecer extramuros. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, la casa, ¿no?, la legación austriaca estaba ahí, era una casa muy grande, muy rica, con dotación de embajada, delegación diplomática. Tenía, por supuesto, cubertería, vajilla para celebrar fiestas y demás, y había un piano. Entonces, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, las autoridades tangerinas expulsaron a los austriacos y a los alemanes de la ciudad, y de hecho no pudieron volver hasta los años 40, estuvieron expulsados y por tanto los obligaron a abandonar. Claro, ese edificio con todo lo que había dentro lo compró la familia Fuentes, que era una familia española que había llegado a la ciudad, y montó la Pensión Fuentes. Pero claro, heredó todo el menaje de la casa de la época de la embajada. Por tanto, la Pensión Fuentes, aunque se consideraba hotel en su momento, luego pasó a ser pensión, bueno, pues tenía la elegancia, ¿no?, la enjundia de todo ese contenido con el que se había inaugurado. Y decía que tiene una leyenda muy bonita, porque es otra de esas leyendas que juega con el mito tangerino, que siempre lo hacen todo muy grande. Yo siempre había escuchado, de hecho, al propio San de Soto contar que Saint-Saëns compuso la danza macabra en el piano de la Pensión Fuentes. Entonces, claro, me pareció una historia preciosa. Saint-Saëns, que efectivamente en uno de sus viajes por Marruecos, pues estuvo en Tánger, y claro, yo pues lo daba por hecho. Y un día, de pronto, pensé, bueno, voy a escucharla, y al meter la danza macabra, vi que la fecha de estreno en París había sido 1896, ¿vale? Me estoy inventando la fecha, pero era finales del 19. Y de pronto pensé, no, amigo, entonces esto no lo pudo componer en el piano del Hotel Fuentes, lo pudo componer en el piano de la embajada austriaca, vale, pero no en el de la pensión. Entonces me volvió a ratificar cómo los mitos en Tánger circulan y se hacen inmensos, porque claro, ¿qué categoría le daba a ese hotel
que Saint hubiese compuesto la danza macabra en el piano del hotel. Pero claro, nadie se había parado a mirar que la fecha era imposible, que no encajaban, que el otro se había estrenado 20 años antes casi de lo que los pobres austríacos, bueno, sin pobres, de que los austríacos estuviesen expulsados del hotel y se quedasen sin piano. Por tanto, bueno, pues ahí no juega otra vez ese mito tangerino, por ahí siempre dando vuelta y siempre agrandándolo todo muchísimo para barrer hacia adentro. Cuando realmente es muy gracioso porque no les haría falta, pero es como si necesitasen beber de ese ego casi, ¿no? De demostrar la maravilla que esta ciudad ha dado, ¿no? Pero bueno, entonces, como decía, ese equilibrio se rompió en el año 40, ¿vale? Porque el 14 de junio de 1940, el mismo día que los nazis entraron en París, los españoles entraron en Tánger y ocuparon la ciudad. ¿De acuerdo? Evidentemente, la única manera que tenemos de interpretar eso es que internacionalmente se vio como un mal menor. Aquello que Franco tomó como leitmotiv de su política exterior, que ya decía yo que viene desde el año 6, o sea, que no es algo que fuera nuevo. Esa reivindicación constante de Tánger español, él va a conseguir lograrlo. Y decía yo que se debió entender como el menor de los males, porque tened en cuenta que estando ya la mitad de la Francia ocupada y la mitad de la Francia libre siendo colaboracionista, la Francia libre tenía el control de las colonias. Entonces, claro, el miedo internacional de los aliados a que por algún cambio del destino, de pronto la ciudad de Tánger pudiese caer en manos alemanas, era muy grande, era real, porque, bueno, podía haber pasado, ¿no? Si estaba cayendo París, ¿cómo no iba a caer Tánger? Por tanto, se permitió, estadounidenses y británicos miraron para otro sitio y se permitió que la Mejalla Gelifiana, que estaba destacada en las afueras de Tetuán, entrase el 14 de junio, además, sabiendo que se iba a entrar por París, se le permitió entrar el primer día y ocuparon la ciudad durante 5 años. En principio, el anuncio de la entrada con el general Juste, como veis ahí, que iba a la cabeza, hay gendarmes franceses y demás, en principio el anuncio fue que nada iba a cambiar, simplemente, bueno, pues la autoridad española iba a ser la que controlase la ciudad. Pero no fue verdad. En 2 o 3 meses estaban liquidados todos los cargos que no fueran españoles y se habían sustituido por altos rangos españoles, porque de hecho era una plaza que era muy importante controlar para España en ese momento y que además suponía un triunfo real. Por fin Tánger era español, ¿de acuerdo? Eso, por supuesto, supuso un gran descalabro para los propios españoles tangerinos, porque todos aquellos que habían llegado allí, pues huyendo, escondiéndose, reinventándose o repintando cualquier tipo de blasón, de pronto estaban expuestos de verdad. Y hubo, por supuesto, que hubo encarcelamiento, hubo persecución, hubo muchísimos problemas que derivaron de toda esta época. De hecho, yo traía por aquí un fragmento de Ángel Vázquez, que es el gran novelista tangerino, en el que, os leo, dice Juanita Narboni. Bueno, pues ahora están deteniendo a todo el mundo. Al hermano de Marinita Medina, que se pasó toda la guerra española con la camisa azul y el brazo en alto, lo han llevado al hacho porque dice que antes de la República era anarquista y no tiene bautizados a sus hijos. El marido de Magda se está hinchando a fuerza de delatar gente. ¿Qué clase de juego es este? A Caridad la han pelado y le han dado aceite de ricino. Todo este ambiente de terror mezclado con el joqueo de siempre. En la embajada americana nos han mandado unas invitaciones para ver esa película de una novela americana que tú leíste en francés, una que tenía que ver con el viento y que te gustó mucho. Eugenia no hace más que llamarme por teléfono para ver si consigo invitaciones y tu hija menor está como alterada con la dichosa peliculita. Eso al mismo tiempo que sale con un militar valenciano y se pasean por el boulevard. Todas andan como enloquecidas. Al Roma Park ha llegado una orquesta de refugiados, la Walter Do Re Mi, que está haciendo furor. Los falangistas finchan a todos los españoles que van al Cursal y hay que andar con un ten-con-ten que para mí se quede.
¿De acuerdo? Ya veis el retrato perfecto que está haciendo de lo que está ocurriendo en la ciudad de Tánger, porque mientras por un lado la presión de la autoridad española está haciendo que se delate gente, que se le pele y se le dé aceite de ricino o lo que sea que fuera, mientras la vida social tangerina sigue, y de hecho sigue en lo que va a ser las décadas más extraordinarias de la propia ciudad, porque a partir del 39 y del 40, ¿no? Porque efectivamente además sabemos que está hablando de cuando han entrado los españoles y de la película Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Lo que el viento se llevó se estrenó en el 39 en Estados Unidos, pues a Tánger llegaría en el 40, que además en España no se estrena hasta él, y lo he apuntado para decíroslo, hasta el 62, porque en España estuvo censurada 20 años más. En Tánger nunca hubo censura de ningún tipo, ninguna película se le cortó ni un segundo de cinta. Y por tanto se estrena en el 40, porque lo sabemos porque nos lo está diciendo Juanita, y por supuesto Juanita dice siempre la verdad. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no?, esa dicotomía constante que va a tener la ciudad. Por un lado, las autoridades van a ir imponiendo esa disciplina frente a la ciudad, a la vida, que va a mantener su ritmo dentro de la medida de lo posible. Nadie le puede decir, ni siquiera la autoridad española le va a poder decir a los americanos que no pueden poner Lo que el viento se llevó entera, ni siquiera ¿cómo se dice?, la orquesta Walter Dorremy, que es una orquesta de refugiados, puede actuar una noche tras otra en el Kursaal, levantando todo tipo de escándalos entre los falangistas españoles. Por tanto, ahí está otra vez esa tensión constante que la ciudad va a conseguir mantener. Los españoles estuvieron en Tánger hasta el 45, cuando, recién creada Naciones Unidas, la resolución número 12 directamente dice: los españoles, por favor, salgan, váyanse a su casa, porque volvemos a los estados anteriores, la ciudad vuelve a su estado de ciudad internacional respecto a la legalidad aprobada y aceptada por la mayoría. Por tanto, tienen que replegarse efectivamente, y la ciudad vuelve a recuperar el funcionamiento de su Asamblea General, su comité legislativo y demás, que sería el que lo gestionase, bueno, pues ya hasta el 56, que es la independencia. Eso ya sí, bueno, la ciudad, claro, se incorpora en el 56 al recién creado Reino de Marruecos. Por tanto, ahí estamos viendo, ¿no?, esa constante tensión, ¿no?, entre unos y otros. Y ahí es donde aparecen, ¿no?, ya os he leído un párrafo de Juanita Narboni, aparecen todos los escritores que van a ir apareciendo o escribiendo sobre y desde la ciudad de Tánger. He hecho un collage, bueno, ahí tengo dos diapositivas de este collage que he creado, anárquico, ¿de acuerdo?, en tiempos, espacios y de todo, pero todos van a ser autores que tengan una bastante importancia en la historia literaria de la ciudad. Si vamos viendo de un lado a otro, este es Tennessee Williams, arriba están Paul Bowles y Jane, su mujer, al lado Truman Capote. Estos dos van a ser el que está abajo de perfil, Emilio San de Soto, que es este señor del que ya os he hablado, y el de arriba es Pepe Carleton. Él era de una familia muy noble, con además muchas posesiones, mucho dinero en la ciudad de Tánger, y que sería uno de los grandes factotum de la vida cultural tangerina durante todos esos años, y era íntimo amigo de San de Soto. Este señor luego ya, cuando Tánger ya deja de tener ese brillo, ese glamour, él cruza en Marbella, y el resto de su vida lo pasa en Marbella, en la época de la Marbella fuerte, o sea que él pasó de una ciudad a otra parecida para seguir viviendo igual. Arriba es Ramón Buenaventura. Esta foto es Jack Kerouac en la playa en Tánger. Jack Kerouac es el escritor de En el camino, ¿no? Es otro de esos grandes autores de la literatura norteamericana de la primera mitad del siglo, bueno, mitad hacia adelante, ¿no?, del siglo XX, que a mí me interesa mucho su relación con la ciudad, no porque escribiese realmente nada. Tiene un par de paginillas en un libro que se llama Viajero solitario, en el que habla de la ciudad, pero por eso me interesa, porque
él que es el gran niño malo, lo podría llamar, de la literatura norteamericana, ¿no? Bueno, que va de revolucionario, de ácrata, de antisistema por las carreteras americanas, valiente y bravo como él solo, porque él no necesita ni autoridad ni nada. Cuando llegó a Tánger no lo soportó, no le agobiaba el bullicio de las calles, creía que la gente le iba a hacer algo, que le iban a robar. Yo cuando leo eso me da hasta risa, digo, pero él no era el enfant fatal terrible de la literatura americana, y de pronto llega a Tánger y se viene abajo y se va, estuvo días, el tiempo de hacerse 4 fotos, porque hubo una reunión de la generación Beat en la ciudad de Tánger y se fue. O sea que es muy significativo cómo de pronto son más fachada que otra cosa muchas veces, ¿no? Este tipo de imágenes. Bueno, este es Ángel Vázquez, sobre el que ahora os hablaré un poquito más. Ese es... ay, por Dios. Valverde. Lo siento, ahora mismo me falla el nombre. Es un poeta extremeño. Álvaro Valverde. Poeta extremeño que tiene un libro de poesía muy bonito sobre la ciudad. Carmen Laforet, que estuvo prácticamente en temporadas casi 3 años enteros y que además tiene una relación con la ciudad de Tánger preciosa. La ciudad le influirá posteriormente en su novela La Insolación. Los personajes de La Insolación van a venir de Tánger y son unos personajes muy peculiares que de pronto tienen que vivir en el Alicante de los años 60, y entonces, claro, el contraste va a ser bastante sorprendente con los vecinos del pueblo en el que se instalan, y ella va a tener una historia muy, muy bonita con la ciudad. Ahí está, por supuesto, Juan Goiti solo, y los de arriba en orden son Peter Orlovsky, William Burroughs, un señor que no identifico, el del traje claro, Gregory Corso, Paul Bowles y Allen Ginsberg. Son todos los grandes escritores de la literatura norteamericana del siglo XX. La generación Beat, ¿no? Que revolucionaron toda esa literatura. Todos pasaron por Tánger en mayor o menor medida, con mayor o menor presencia, pero estuvieron allí en esa reunión en la que se consolidó esa generación realmente, ¿no? En el año 61, como grupo capitaneado en torno a la figura de Paul Bowles, aunque él siempre dijo que él no pertenecía, y de hecho formalmente era mayor y además formalmente tampoco tuvo nunca ese alarde, ¿no? de ruptura creativa. Bueno, entonces, estos son por un lado unos cuantos, pero tengo muchos más. Patrick Modiano, el escritor francés, Patricia Highsmith, Carmen Martín Gaite, que a mí me gusta mucho porque ella realmente sobre Tánger, hasta donde yo le he leído, solo habla en una novela, en la novela Tal vez vivir, y además muy poquito, pero es muy sorprendente cómo en tan poco, porque simplemente la utiliza casi como metáfora, es capaz de descubrir esa esencia tangerina de lugar de huida, de punto de fuga en caso de necesidad, ¿no? En la protagonista de su novela hay un momento en el que, ante una crisis vital, recuerda un viaje a Tánger y lo recuerda casi como el que se agarra a un flotador cuando se está ahogando, ese momento último en el que por fin te agarras, ¿no? Entonces, a pesar de eso, de lo poco que realmente o que hasta donde yo sé ha podido escribir sobre Tánger, es un Tánger muy cercano al que tantos entendieron que era la ciudad para ellos. Aquí de nuevo, bueno, está Paul Bowles, que ahí sí se le ve muy bien, que sí ha sido una gran figura literaria siempre en torno a la ciudad de Tánger. Prácticamente toda su producción está escrita desde Tánger. Él en Tánger se convirtió en escritor, él llegó a Tánger siendo músico, y además siendo un músico conocido y reconocido. De hecho, tiene una de las mayores colecciones de grabaciones de música marroquí que se ha hecho nunca en la historia hasta el día de hoy prácticamente. Tiene horas y cientos de horas de grabaciones y de composiciones que fue haciendo, pero en Tánger fue cuando empezó a escribir. En la baja Antonio Lozano, que es un escritor nacido en la ciudad de Tánger. A continuación, Tahar Ben Jelloun, que es escritor marroquí de expresión francesa, ha ganado un Goncourt incluso, o sea que es un escritor muy reconocido. Leopoldo María Panero, que a mí me interesa muchísimo el Tánger que escribe, y Muhammad Shukri. Muhammad Shukri es el gran renovador de toda la literatura marroquí contemporánea.
Y bueno, yo creo que una figura central para entender cómo la ciudad va a marcar a cada cual de una manera completamente distinta. De hecho, por eso lo he puesto ahí al lado de Leopoldo María Panero, porque sus miradas hacia Tánger van a ser bastante similares, ¿no? Esa crudeza que marca la literatura de Panero, esa crueldad, van a estar muy en sintonía en los dos, a pesar de que Panero solo escribe un poema sobre la ciudad de Tánger. Los he puesto separados, me di cuenta luego que había puesto aquí a Juan Goytisolo y aquí a Panero, porque también creo que entre ellos dos hay un vínculo en el modo de mirar o de utilizar literariamente la ciudad de Tánger. Goytisolo, cuando se instala en la ciudad de Tánger, lo que quiere es poder mirar España, es decir, poder ver esa madre patria por la que se siente traicionado, a la que quiere vengar, porque al final es lo que va a escribir es esa reivindicación del conde don Julián, jugando con el mito histórico de la figura del conde don Julián, que fue, ¿no?, según cuenta la historia, el que permitió que los primeros árabes pudieran cruzar el estrecho contra el rey visigodo. Por tanto, él va a querer hacer algo parecido, ¿no?, con su reivindicación, es decir, vengarse, ¿no?, o despreciar, vilipendiar esa patria que a él lo ha expulsado y con la que no se siente identificado, como él dirá, más allá que con la literatura. Solamente entenderá su madre patria como la literatura, sobre todo la literatura del Siglo de Oro, que de hecho va a plagar toda su obra y que en la reivindicación va a estar por todas partes, llena, por todos lados habrá versos tomados de poemas del Siglo de Oro. Y decía que está en la línea de lo que luego haría Panero unos años después, porque Panero incluye el poema Tánger en un libro que titula Contra España y otros poemas no de amor. Por tanto, vuelve a ser esa misma idea, esa misma lucha frente a esa madre patria en la que no se sienten aceptados, en la que no se sienten encajados. Yo he traído el poema de Tánger porque un poema realmente crudo, ¿no?, pero que refleja muy bien esa cara vuelta de la moneda de la ciudad, que frente a las fiestas, a ese glamour, ¿no?, a esas cines sin censuras, a esa constante celebración de la que hablábamos antes, el joqueo ese que decía Juanita Narboni, va a haber una cara B de esa moneda, ¿no?, que será, por ejemplo, la que escriba Panero o la que escriba Xukri, ¿de acuerdo? En toda su obra Xukri va a intentar desmitificar todo ese Tánger festivo e internacional con la crudeza más radical, ¿no? Pero el poema de Panero dice: morir en un váter de Tánger con mi cuerpo besando el suelo, fin del poema y verdad de mi existencia, donde las águilas entran a través de las ventanas del sol y los ángeles hacen llamear sus espaldas en la puerta del retrete, donde la mierda habló de Dios deshaciéndose poco a poco entre manos en el acto de la lectura, y una paloma sobre cuerpos nudos de árabes caminando, bárbaros sobre la lluvia y sobre la tumba del poema implantando sus espaldas y la muerte. Y un niño harapiento lamió mis manos y mi cuello y me dijo: muere, es hermosa ciudad para morir. Verás cómo los pájaros se arrastran y escupen agua por las narices cuando mueras, y como Filis me abraza y la ciudad se rinde ante el asedio de los condenados. Prefiero vivir el asedio de nadie con una marca de mierda en la frente. ¿Vale? Es un poema bastante duro, bastante en la línea, de hecho, de Panero, o sea que tampoco podíamos esperar nada en otro tono, pero que efectivamente va a hablar de esa miseria desde las propias cloacas, que será lo que haga también el propio Xukri. Van a estar hablando de la crueldad más absoluta, de la dureza para vivir en una ciudad que da una cara y que tiene un en vez.
Y eso lo va a hacer, y Shukri lo hará maravillosamente porque lo va a hacer desde dentro, toda su vida. Por mucho que se convirtiese en un escritor conocido y que alcanzase el prestigio que llegó a tener a partir de los años 80, nunca quiso salir de ahí porque eso era su origen y era lo que le daba la propia materia literaria de la que él iba a vivir el resto de su vida. Yo me queda un poquito más simplemente para terminar. Yo quería terminar con Ángel Vázquez. Ángel Vázquez es, desde mi punto de vista, el gran escritor español tangerino. Él nació en la ciudad de Tánger en 1929 y murió en Madrid en 1980 y vivió en Tánger hasta el 65. Intentó apurar pues casi una década desde que la ciudad ya no era ciudad internacional, ya era una ciudad marroquí, y llegó un momento en que no tenía de qué vivir y bueno, con una ayuda del Estado que todavía se estaban dando para repatriación, él decidió cruzar a la península. Ángel Vázquez, como decía, a pesar de que no es un escritor conocido, no aparece prácticamente en ningún manual de literatura española contemporánea, además pasa por ser el escritor de una sola novela, La vida perra de Juanita Narboni, su última obra. Fue un escritor muy extraordinario y no muy de mucha cantidad, tiene muy poquito publicado realmente, pero todo de una singularidad muy extraordinaria. Su primera novela, de hecho, Se enciende y se apaga una luz, fue Premio Planeta en el año 62. Fue Premio Planeta además de rebote. Él siempre decía que él había sido el eterno secundón y que las cosas siempre le llegaban de rebote, pero realmente que tiene razón. Esa novela, que está muy influenciada por la literatura de Carmen Laforet, de quien era muy amiga por los años que había estado viviendo ahí, como decía antes, se percibe, ¿no?, esa influencia de la nada de Carmen Laforet en Se enciende y se apaga una luz. Las personajes protagonistas son dos chicas relativamente similares, pero Vázquez va a escribir esa historia en Tánger, ¿de acuerdo? Por tanto, la característica que le otorga la diferencia entre Tánger y Barcelona va a ser lo que haga, bueno, pues que su novela sea singular por eso. Decía que él ganó el Premio Planeta de rebote porque había quedado finalista. Y de hecho así salió en prensa al día siguiente, porque no dio tiempo a cambiar, ya los periódicos estaban imprimidos, estaban ya las tiradas hechas y no dio tiempo a cambiar, pero en la entrega de premios él además no había ido a Barcelona, no tenía dinero para ir, y como no le habían dicho que hubiese ganado, pues él estaba tranquilamente. De hecho, entonces estaba en Casablanca trabajando y tardaron en encontrarlo para decirle que había ganado, porque cuando se anunció que había ganado, supuestamente había ganado Concha Alós por una novela que se titulaba El sol y las bestias. En la cena se levantó el editor de Plaza y Janés y dijo que ese libro ya lo tenía él firmado con Concha Alós con otro título, que era Los enanos, y que ese libro no podía ganar el Premio Planeta. O sea que Concha Alós había hecho ahí un doblete y le salió mal la jugada. Y efectivamente la novela Los enanos es una novela de Concha Alós. Entonces, claro, automáticamente a ella se le quitó el premio y el finalista, que era Ángel Vázquez, que ni estaba en Barcelona, pasó a ganarlo. Él tuvo que ir unos días después, le tuvieron que prestar dinero para comprarse un traje de chaqueta porque no tenía. Cruzó y hay una foto de Fraga que además dicen de broma que se puso tan nervioso porque era un hombre que dicen que era terriblemente tímido, tenía muy pocas dotes sociales, estaba acostumbrado a estar prácticamente encerrado, ahora os cuento por qué. Y cuando Fraga le da el sobre con el dinero, que además que se ve que le da el sobre tal cual, con el dinero del premio, él se pone tan nervioso que se lo devuelve. Y entonces contaban que Fraga le dijo, no, si esto es suyo. Él no sabía ni qué hacer con el premio. El dinero no le duró nada porque debía tanto que tal cual llegó a Tánger empezó a pagar deudas y hasta ahí llegó. Él decía que por qué era tan tímido, y es que cuentan que de chico, y él lo cuenta también en alguna entrevista, su madre, que era la dueña de la sombrerería más famosa de la ciudad de Tánger, Mariquita Medina, tenía, bueno, pues en la tienda había mandado construir una jaula muy grande para ponerlo en alto, entonces lo subía en alto, entonces él se pegaba los días y las horas
cuando era niño leyendo, ahí arriba no molestaba, pero estaba horas y horas. Pero claro, eso fue lo que él, tiempo después, dirá que es la clave para ser capaz de escribir. Porque decía, claro, todo lo que yo escuchaba durante mi infancia, el modo en que esas mujeres hablaban, las amigas de mi madre, cómo se expresaban, las cosas que decían, las conversaciones que tenían, yo de pronto, él dice en una entrevista, yo de pronto fui capaz de escribirlas. Sus protagonistas van a ser siempre mujeres además muy complejas psicológicamente, van a tener todas muchos dobleces. Y bueno, Juanita Narboni es ya la exuberancia absoluta, es un despliegue increíble, no sorprende. Hay una película, sí, ahora si queréis os cuento. Hay una película y la novela es apabullante. Y claro, él hay un momento en el que en una carta a su amigo San de Soto le dice, es que la novela está ahí, es que la veo, la palpo y la huelo, dice él. Porque claro, él estaba, eso se había criado en ese magma femenino, además él lo dice claramente, dice, yo es que solo necesito empezar a escribir, porque lo veo, lo palpo y lo huelo, lo sé perfectamente, sé el Tánger del que quiero hablar. Entonces, bueno, lo hace en esas dos primeras novelas, Se enciende y se apaga una luz, Fiesta para una mujer sola, que es una novela que en España estuvo censurada nada más salir. Él la pudo escribir gracias al matrimonio Haro-Teglen, no sé si recordáis a Eduardo Haro, el que fue periodista toda su vida, ¿no? Él estuvo muchos años viviendo en Tánger porque fue director del España en Tánger y lo adoptó en su casa cuando ya se había pulido, por supuesto, el premio, no tenía nada de qué comer. Y le dijo, vale, tú te vienes a mi casa a vivir, empiezas a comer y dormir aquí, pero escribe. Entonces, 2 años después de Se enciende y se apaga una luz, apareció Fiesta para una mujer sola, que es la historia de una mujer de 40 años que tiene una mujer adúltera. Entonces, claro, eso en la España del 64 es que la novela nunca cruzó, nunca llegó. Entonces, una novela que hay gente que ni sabe que la escribió, que ha pasado desapercibida, es una novela muy bonita, muy en la línea de la literatura española de los 60, por tanto, ahí todavía no ha provocado esa ruptura literaria que será Juanita Narboni, pero una novela que cuenta una historia también muy tangerina, porque además lo vas a ver, las cenas que organizan, las fiestas y demás, y en la que esta señora Paulina vuelve a tener mucho conflicto interno. Sus cuentos son también muy interesantes, pero bueno, es que si no, no voy a terminar nunca. Y, por supuesto, La vida perra de Juanita Narboni, que por eso se le considera un autor prácticamente de un único libro, porque como fue el último, porque luego ya murió, y fue tan extraordinario, claro, ensombrece todo lo anterior. Lo anterior pasa a ser pues una literatura bastante mediocre, se interpreta como, bueno, de peor calidad. Yo realmente no estoy de acuerdo, lo que pasa es que no se puede comparar, porque es verdad que Juanita Narboni es un salto cualitativo literariamente. Juanita Narboni es lo que Virginia Trueba, que es la que hace el prólogo para la edición de Cátedra, que es una edición absolutamente maravillosa, esa que tenéis ahí en negro, ¿no? Las clásicas de Cátedra de Literatura Española, llama un monodiálogo, ¿vale? Juanita está, las 350 páginas que tiene la novela, hablando constantemente, no hay un solo minuto de silencio, evidentemente hay saltos de escena, hay saltos de tiempo, además la línea temporal es muy confusa, pero no hay un minuto de silencio en toda la novela, pero solo la escuchamos a ella. Pero lo que llama Virginia Trueba muy acertadamente monodiálogo es porque ella no está monologando, ella no es un monólogo como el de Molly, efectivamente, con el que muchas veces se ha comparado, y yo también. O sea, se puede comparar con el monólogo final de Penélope, esa mujer en constante conflicto, intentando rastrear su propia vida, intentando darle coherencia a su propia vida. En el caso de Juanita, que efectivamente es así, pero ella siempre va a estar hablando con alguien. Va a estar hablando con Hemrush, que será la criada que tenga, va a estar hablando con su padre, que ahí sale en un momento en esa foto que he cogido, va a estar hablando con amigas, con vecinas, con unos pretendientes que tiene, con los que completamente aterrada no consigue nunca hacer absolutamente nada. Va a ser una enferma neurótica, solterona toda su vida, una mujer con muchísimo miedo, y gran parte de la obra va a estar hablando con su madre muerta. Por tanto, llega un momento en que, claro, es un delirio, ya al final, porque ella ya está cada vez mayor, la escena que antes he leído que decía, y tu hija la pequeña,
por ahí todo el día de fiesta con un novio valenciano, ahí le está hablando a la madre, pero la madre se ha muerto en la página 3. O sea, que ella está el resto de la novela hablando a la madre como si estuviera allí con ella y le va contando siempre cosas. Entonces, Juanita nunca está en silencio, es una mujer aturdida de hablar bueno, pues si no tiene a nadie delante, pues con su madre, como decía. Y a través de ese constante diálogo es como vamos a conocer la historia de esa ciudad de Tánger. Juanita y Tánger van a tener una evolución parecida. Lo que hace Ángel Vázquez es convertir a la ciudad en el personaje de Juanita, es decir, darle forma de mujer a la ciudad hasta su declive final, hasta ya esa muerte de la protagonista, que será el final de la ciudad, ya en unos años 70, en los que la ciudad es irreconocible, ya no queda ese Tánger que todos habían conocido y en el que ya, bueno, pues se desconoce la propia esencia de la ciudad. Efectivamente, hay dos versiones de la película, de la novela, dos películas. Una primera de los años 80 de Javier Aguirre, que se llamó Vida Perra, que es una interpretación soberbia de Esperanza Roy, porque era una actriz extraordinaria, pero en Pontevedra. Entonces, claro, mantienen el diálogo de esta mujer permanentemente loca, hablando, 1 hora y pico que se pega la pobre Esperanza Roy sola en pantalla, hablando, pero claro, la esencia de Tánger la eliminan. Porque, claro, Pontevedra de provincias de los años 50 y 60 es incomparable con la ciudad de Tánger, ¿no? Toda la riqueza lingüística que va a tener la propia Juanita, todos los matices de las fiestas a las que ella va, que si el novio de fulana es el amante de no sé quién, todo ese intríngulis en Pontevedra, evidentemente, se lo tienen que saltar, ¿no? No existe. Y la otra versión, que es de hace unos años, que es... esa de ahí, en la que Juanita es Mariola Fuentes, que son todas las fotos que he puesto. A mí me parece una película que está muy, muy, muy bien hecha. Está hecha por una directora de cine tangerina, Farida Beljazid. Ella es una gran directora de cine. Ella es tangerina, por tanto, conoce muy bien la vida de la ciudad, se ha criado en ese ambiente y conoció al propio Vázquez. Entonces, bueno, yo creo que eso le avala para haber hecho una gran película. Lo que ella tuvo que sacrificar es que fuera un monólogo o un monodiálogo. En esta película eso, claro, lo elimina para mantener bueno, pues la característica de la propia ciudad. En la película ella sí va a estar siempre hablando con gente, aunque tenga ratos en los que esté sola y hable sola. La primera vez que yo fui a Tánger estaban rodando la película, estaba toda la ciudad revolucionada, estaban todos encantados. Pero yo no conocía esta novela, o sea que yo la conocí gracias a eso. Yo había ido a la biblioteca del Instituto Cervantes, que es la biblioteca Juan Goytisolo, a buscar información sobre otra cosa. Y el bibliotecario, que se llamaba Jaume Bové, que llevaba 40 años viviendo en la ciudad, siendo bibliotecario de la Biblioteca Española de Tánger, que es la biblioteca con mayor fondo de bibliografía española en todo África. Es una biblioteca maravillosa, inmensa, tiene unos tesoros increíbles allí, muy bien custodiados. Y este señor estaba entusiasmado porque iba a salir de extra en la película. Y entonces me dijo, bueno, es que voy a salir de extra, es que están rodando porque Farida está haciendo tal. Y yo dije, es que no conozco la novela. Y me dijo, pero ¿cómo que no? Entonces fue él el que me la sacó y entonces estuve 2 días allí en la biblioteca leyendo y diciendo, pero bueno, esto qué maravilla es esta. Y ahí fue cuando yo empecé a trabajar sobre la presencia española en la ciudad de Tánger, porque yo había ido a hacer un trabajo sobre el Hospital Español que luego nunca hice. Pero evidentemente yo quería rastrear qué había, qué quedaba de español en la ciudad, pero nunca me pude figurar que quedase tanto y sobre todo tanto tan rico, tan interesante y tan poco estudiado, porque realmente está muy, muy poco estudiado. Hay muy poco sobre esto, aunque ahora cada vez se están publicando más cosas. La ciudad, como decía, desde hace casi ya 10 años se ha reinventado, se ha reurbanizado en muchos aspectos y eso está influyendo, por supuesto, en la nueva actividad que está generando y en la nueva literatura que se está generando en torno a ella, en torno a su pasado. Aquí os he puesto, ya por último, y termino, 2 fotografías del Cine Alcázar, que es al cine al que Juanita va a ir a ver en Lo que el viento se llevó, y traía aquí un último fragmento también, pero creo que es un poquito largo, La cucaracha. Y así es como ha estado hasta hace 1 año y medio, ¿vale? Era una zona de la Medina que estaba también muy, muy pobre, muy abandonada, y el cine se estaba cayendo. Y hace 7 meses, me parece, o así,
lo han abierto, lo han reinaugurado, el Cine Alcázar, y porque además los cines y los teatros en Marruecos, por ley, no se pueden recalificar. Por tanto, claro, los que están abandonados es una pena porque se están cayendo, entonces lo que están es volviendo a abrirlos, están volviendo a reactivar cines antiguos cada vez más, porque se están dando cuenta que en realidad la gente sí va, sí se les ofrece. Y el Cine Alcázar se ha reabierto con el mismo nombre, por supuesto, además tiene un sitio muy emblemático en la subida a la Alcazaba, y lo último que se ha programado ha sido un ciclo de cine español, promovido por el Instituto Cervantes en Tánger, y han puesto Muerte de un ciclista y películas de estas clásicas españolas de verdad. Y bueno, poco más, he corrido un poco, no sé si ha sido un poco caótico, pero bueno, espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias a todos. Bueno, hemos tenido este viaje fascinante por Tánger. Se confirma que Rocío es la gran experta, sin duda alguna, en el estudio de la ciudad. Tenemos unos minutos para debate. Había una persona que le pedí que se podía esperar. Ahora ha llegado tu momento. Disculpa que te lo dijera antes. No me da ni cuenta. Cuando hablaste de la ocupación española, que me sorprendió que por una parte hablaban no de la represión, ¿no?, de los españoles que fueron a Tánger porque realmente estaban huyendo de la justicia por cualquier motivo, pero luego a la vez no tenían ese poder los españoles tampoco como para imponerse, ¿no?, ante las otras naciones, estando allí ellos que habían ocupado el territorio. Entonces me ha sorprendido que... Claro, pero era en plena guerra mundial. Entonces el resto de naciones estaba más ocupada de mirar hacia sus propios problemas, que por eso yo decía que se interpretó que era como el menor de los males. El hecho de que España en ese momento dijese, yo mantengo, porque ellos entraron diciendo que mantendrían la neutralidad de la ciudad ante la situación internacional, porque como decía antes, claro, el protectorado francés había quedado bajo autoridad de la Francia colaboracionista, que, claro, entonces si eso por un lado, y luego estaba la Francia ocupada, y luego Gran Bretaña estaba viendo que con el Gibraltar ahí, dijeron, oye, que entre este hombre por lo menos, que esté ahí, que mantenga, dice él, la neutralidad, y a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Que a la vez está entrando en la ciudad todos los judíos exiliados que están llegando de Centro Europa. Toda la riqueza, todo el oro con el que están consiguiendo huir de Centro Europa, la gran mayoría va a pasar por Tánger. ¿De acuerdo? O sea, la película Casablanca, esa película es Tánger. Esa película no se llamó Casablanca porque Michael Curtis decidió no se llamó Tánger porque Miguel Curtis decidió que, bueno, Casablanca sonaba más exótico, básicamente, no hay ninguna otra razón. Hay quien dice que sí, que bueno, que era por hacerle un feo a los colaboracionistas y ponerle ese nombre, que era una ciudad que sí estaba en el protectorado francés. Pero la realidad es que la vida que cuenta, que si te acuerdas hay policía francesa, están los alemanes por un lado cantando, nadie les dice nada, por mucho que se monte la pelea, el bar de Rix, el trapicheo de compra y venta de documentos, toda la falsificación de documentos, distintos dineros a la vez circulando, eso era la ciudad de Tánger durante décadas. Todos los espías en Tánger, vamos, hay tantas historias de broma y tanta literatura sobre la cantidad de espías, que todo el mundo creía que su vecino era un espía y siempre todo uno cuenta, yo cuando me mudé al piso de no sé qué, abrí un armario y había unos cables que todavía estaban, a la gente le encanta contar esa historia como si todavía estuvieran allí. Radio América, por ejemplo, emitía desde Tánger todas las noticias sobre la guerra. El avión a Lisboa salía de Tánger, no salía de Casablanca. O sea, que Ilsa se fue desde Tánger. ¿Sí? Se me ocurre pensar que igual Franco lo que pretendía era tenerlo ahí y si luego hubiera ganado o sea, quedarse. Haber hecho trueque con Hitler, como siempre anduvo. Bueno, puede ser. Claro, él quería quedarse, evidentemente. O usarlo, puede ser. También, efectivamente. No, claro, el control de... No lo haría No, era... por la reivindicación antigua, sino que también era una perspectiva un poco... Pues, sin duda. No, de hecho, por supuesto que además Franco lo hizo porque, igual que antes dije, que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria fueron expulsados de Tánger, en el 40 Franco los volvió a dejar entrar.
¿De acuerdo? Entonces, la legación alemana en Tánger vuelve a abrirse en el año 40. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que luego los vuelven a echar. En cuanto echan a Franco también, echan también a los alemanes. O sea, que salen igual rapidito. Pero efectivamente también sí, sí. Digamos, de hecho, la Menduvilla, que es una de las casas más bonitas que hay dando a la plaza del Zoco Grande, era la sede diplomática alemana hasta la Primera Guerra Mundial. Es una casa preciosa que luego pasó a la Casa del Mendub, el representante del sultán, por eso se le llama la Menduvilla, y ahora es el Juzgado de Paz, me parece. Es una casa preciosa que está dando al Zoco. ¿Hubo barrios judíos? ¿Los judíos se llegaron a quedar en Tánger o simplemente lo usaron de plataforma para luego...? No, pero es que en Marruecos hay mucha población judía marroquí, que se incrementó muchísimo con toda la emigración que llegó. Pero bueno, en Tánger sigue habiendo judíos, cada vez quedan menos. Hace poquito murió una de las grandes generadoras de cultura de la ciudad, que era la que gestionó la librería de Colón durante durante los últimos 30 años, Rachel Muyal, y ella era judía. El cementerio judío de Tánger es precioso, precioso, está en la subida de la playa, en la esquina con la Avenida de Portugal, dando al mar, tiene un sitio precioso, y la población judía siempre ha sido muy grande, pero población marroquí judía, y luego toda la que llegó de fuera. De hecho, el dinero que entró en esa época con los judíos fue mucho. Efectivamente, muchos también lo usaron de base y luego saltaron en cuanto pudieron. Toda la población que luego se va a Sudamérica, Canadá y demás, gran parte de esa había pasado por Tánger, otros no, otros van hacia Lisboa también, que será otro de los puntos de salida, ¿verdad? Y hay una de las historias que se cuenta de uno de los judíos que más dinero metió en la ciudad. Era un señor que llegó con un coche y creían que no traía nada. Venía él con un coche con su familia. Y dicen, no, pero es que es muy rico, es que es muy rico. Y dicen, pero no traía nada, solo traía las maletas que traían. Y es que cuentan que lo que traía era el coche revestido de oro fundido. Entonces él, cuando llegó, empezó a sacar placas de oro. O sea, el coche pesaría sus buenos quintales. Había cruzado desde donde fuera que viniera este señor de Alemania, conduciendo un coche que estaba entero revestido en oro, y cuando llegó a la ciudad empezó a fundir oro, claro. No, las historias en Tánger son muy, muy geniales, muy literarias, porque cuentan luego que ya cuando en el 60 definitivamente la ciudad se incorpora al régimen marroquí, entre el 56, que es la independencia, y el 60, y esos 4 años en los que Muhammad V promulga lo que se llama la Carta de Fedala, que es una carta que le mantiene supuestamente las condiciones económicas. Tánger era un puerto franco, no se pagaban impuestos, todo entraba y salía de un modo libre, y él intenta mantener eso, pero claro, las grandes empresas internacionales que todas tenían sede en la ciudad, los bancos y demás, claro, no se fían, no hay una garantía que realmente les muestre que esas condiciones se van a seguir manteniendo. Entonces, 4 años después, en el 60, bueno, eso se deshace y se anula la Carta de Fedala, y Tánger se incorpora al régimen de ciudad marroquí como todas las demás. Bueno, pues en ese momento hay una historia que cuenta Tomás Ramírez, que es otro de los tangerinos que también tiene varias cosas escritas sobre la ciudad, que dice que él trabajaba, y eso es verdad, vamos. Otra cosa ya es cómo él ha recreado esa historia, claro, porque claro, un señor mayor cuando cuenta muchas veces una historia de pronto se hace cada vez más grande, ¿no? Pero él me contaba, porque yo lo conocí, que un día él trabajaba en el Banco de España, en Tánger, y que un día de pronto dicen, mira por la ventana lo que está pasando, y que se asoman y que ven que están sacando cajas, pero cajas físicas, y de pronto, ¿pero qué se están llevando? Y decía, se están llevando todo el oro de las cuentas vaticanas para Roma. Entonces yo decía, pero vamos a ver, Tomás, ¿cómo que? Decía que sí, el Vaticano tenía cuentas en Tánger, y eran, vamos, unas cuentas increíblemente ricas, tenía oro físico metido en nuestros bancos, y se lo llevaron tal cual, o sea, lo cogieron en cajas en el 60 y lo metieron en barcos para Roma. Entonces, claro, ¿ves? Esa es otra de esas historias que cualquiera sabe. Tomás decía que él había visto esas cajas de oro salir del Banco de España, ¿no? Entonces, no, claro, ellos que en el banco sabían que era lo que se estaban llevando. Pero no, hay historias muy, muy, muy peculiares. Es una ciudad que siempre, todo el mundo tiene una historia más peculiar que la siguiente que contar, ¿no? Y hay muchísima literatura, muchísima, ¿no? Una pregunta más, para hacer un pequeño descanso luego, antes de la siguiente conferencia. Yo una cosa, entonces voy a aprovechar, estaba esperando una muy breve.
¿Literatura española actual de los últimos 25 años? ¿Hay una continuidad o se ha roto? ¿Ahora todo el mundo mira a Nueva York? O... No, al revés. De hecho, de unos años para acá se está volviendo a utilizar Tánger muchísimo en la literatura española. Lo que pasa es que es verdad y eso, es un poco... Tal vez una pena. Ramón Buenaventura ha seguido manteniendo porque es un gran escritor y lo mantiene, pero todo lo que se está haciendo ahora con Tánger como escenario es muy orientalista, por llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces juega con el mito tangerino, recupera esos ecos de qué fue la ciudad, pero ninguno realmente profundiza. Hay gente que a lo mejor realmente tampoco conoce la ciudad mucho, pero ahí vamos, Arturo Pérez Reverte tiene una novela, el finalista del Premio Planeta de hace 4 años, me parece, también es una novela que Niebla en Tánger se llama, también fue de Niebla en Tánger. El Premio Ateneo de Sevilla de hace 3 años también, el edificio San Francisco me parece que se llama, también es sobre Bowles y Tánger. Luego tenemos El Correo de Tánger, El Emisario de Tánger, Los Espías de Tánger, o sea, muchísima literatura. Lo que pasa nada de calidad, no hay ningún, ¿no? Hombre, no hay ningún Ángel Vázquez. Yo recomiendo realmente Juanita Narboni, es una gran novela, toda su obra, sus cuentos, a quien le guste leer cuentos, tiene unos cuentos muy singulares. Y Ramón Buenaventura es un escritor muy peculiar. A mí me gusta mucho el Tánger que él refleja, además un Tánger también con mucho conflicto psicológico. Hay un momento en que la hija de uno de los protagonistas de su novela se llama Tánger. Hay una cosa casi freudiana, ¿no? Que la hija de este señor que hace 40 años que no vive en la ciudad le haya puesto Tánger. Es una reminiscencia ahí muy freudiana, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parecen esas cosas muy interesantes analizarlas literariamente. Pues creo que lo dejamos aquí. Muchas gracias a Rocío Rojas Marcos, lo preparamos una semana literalmente. Y...